Bien, es una alegría para mí poder estar junto con ustedes. Mi nombre es Marco Vilca, soy pastor principal en la iglesia Generación de Campeones en Lima, Perú. Y quería agradecer de alguna manera, recepción que siempre encuentro en Guadalajara. Es la tercera vez que estoy aquí. Gracias, Pastor José, a usted, a su esposa. Y me alegra mucho poder estar con ustedes, seguros de que Dios tiene una palabra para sus vidas el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Ok, yo quería, esta es mi prédica desde que he llegado hace una semana. Esta es la prédica, creo, número 17. Ok, he predicado 17 veces en una semana, pero para mí es una alegría poder utilizar mi tiempo, el que estoy aquí en este país, para de alguna manera dejar una palabra significativa en cada uno de sus corazones. Les hago presente también los saludos desde la Iglesia Generación de Campeones en Lima, Perú. Y vamos a aprovechar los minutos al máximo para que Dios nos pueda hablar. ¿Qué le parece si ahí donde estamos sentados oramos y le pedimos a Dios que nos pueda guiar? Padre, te damos gracias y en los próximos minutos te pedimos que nos hables, nos refresques el alma y nos impulses hacia ese nuevo tiempo que tú tienes para nuestras vidas. Bendecimos este momento, seguro de que tú nos vas a hablar, pero también desarrollamos un corazón expectante mientras escuchamos tu palabra, para que eso que vamos a recibir pueda ser productivo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. La Biblia habla acerca de una iglesia que dice, no le aprovechó la palabra que recibió por no ser acompañada de fe. Y una de las cosas que yo siempre suelo utilizar cuando voy a escuchar la palabra tiene que ver con expectativa. ¿Qué es lo que Dios me va a hablar? Así que una de las cosas que va a permitir que Dios le hable de una forma especial el día de hoy tiene que ver con el corazón que usted le va a poner en este momento para que Dios le pueda hablar. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Creo algo que Dios puso en mi corazón compartir en esta mañana. Y creo que no hay mejor forma de comenzar un domingo que siendo agradecidos con Dios. A veces vivimos tan rápido la vida que no le prestamos atención a las cosas más importantes. Y creo firmemente que el ser agradecido no tiene que ver con las circunstancias que podamos estar pasando, sino que tienen que ver con algo más profundo. Y de eso aprenderemos el día de hoy. Yo quiero compartirles cómo ustedes podrían ser más agradecidos con Dios. Y antes de comenzar, estaba leyendo que el agradecimiento es la actitud que dirige una persona a estimar el beneficio o favor de otra que le ha hecho o corresponderle de alguna manera. Y un autor que se llama Jean de la Bruyère decía, solo un exceso es recomendable en el mundo, el exceso de gratitud. Él decía, solo un exceso es recomendable en el mundo, el exceso de gratitud. También leí acerca de los beneficios del agradecimiento o de tener un corazón agradecido y estaba leyendo que disminuye la presión arterial, nos provee un sistema inmunológico más fuerte. De hecho, estamos más resistentes frente a los ataques de las enfermedades cuando somos agradecidos. Tenemos un mayor optimismo, una mayor felicidad, una mayor resistencia frente a los problemas. Desarrollamos emociones más positivas, relaciones mejoradas. Podemos dormir bien y sentirnos menos solos o menos aislados. Pero en la Biblia encontré una historia que creo que la única razón por la que está ahí es porque Dios quiso enseñarnos, recordarnos y refrescarnos que debíamos ser agradecidos. Quiero que vaya a su Biblia al libro de Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. Lucas 17, del versículo 11 en adelante. Esta es la famosa historia de los 10 leprosos. Voy a darle lectura. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes.
Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? A veces leemos la Biblia un poco rápido y no le prestamos atención a algunos detalles, pero quiero mostrarle un poquito del contexto de esta historia. Por ejemplo, esta historia habla acerca de 10 leprosos. Un leproso en el tiempo de Jesús era una persona que literalmente vivía una desgracia. Dicen que estaba dañado en 3 áreas. Físicamente, porque en su cuerpo llevaba una enfermedad, ¿no?, que era notoria. Emocionalmente, porque los leprosos habían sido aislados probablemente de sus familiares, de alguna novia que tuvieron, de alguna esposa, de sus hijos, y vivían en guetos donde no tenían contacto con otras personas, ya que las podían contagiar. Además, yo recuerdo que la Biblia también, o el contexto histórico de la historia de un leproso, enseñaba que ellos, por ejemplo, vivían como encapuchados, ¿no? Y llevaban siempre una campanita. Y cuando alguien se les acercaba, por no saber que ellos eran leprosos, ellos tenían que sonar la campanita para que se alejaran. Pero si no hacían sonar la campanita, entonces dice que alguien gritaba leproso e inmediatamente lo apedreaban. El daño emocional que tenía una persona leprosa era increíble. Pero también no solamente estaban dañados físicamente o emocionalmente, también estaban dañados espiritualmente. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús se creía que la forma en que Dios castigaba a la gente era dándole lepra. Así que probablemente esta persona se sentía que el juicio de Dios había caído sobre su propia vida. Además, la entrada al templo estaba prohibida para los leprosos. Un leproso literal vivía una desgracia, estaba dañado físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Además, dicen que un leproso tampoco podía acercarse a la gente. Yo estaba leyendo que ellos podían solamente acercarse a más o menos 50 metros de distancia. Y esto nos puede ayudar a entender un poco la historia, porque dice, cuando leímos la escritura, que los 10 leprosos, cuando vieron a Jesús, se pararon a lo lejos, ¿no? No dice exactamente cuánto, ¿ok? Pero el contexto de la historia nos muestra que mínimo eran 50 metros de distancia. Y dice que gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero si uno le quiere meter más emoción a la historia, si eran 50 metros a distancia de donde estaba Jesús, probablemente ellos gritaron: Jesús, Jesús, algo así, ¿no? Ten misericordia de mí, algo así. Ellos estaban a 50 metros. ¿Qué más? Me llama la atención en la historia que cuando ellos le dicen a Jesús: ten misericordia de nosotros, Jesús no les dice las clásicas palabras mágicas: sé sano ahora, sino que les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús, cuando un leproso tal vez milagrosamente sanaba, no era que podía regresar ya a casa, sino que debía pasar por una especie de revisión con el sacerdote del pueblo y constatar su sanidad. Ellos iban donde el leproso, el sacerdote lo revisaba físicamente, constataba que estaba sano y entonces le decía: usted puede reintegrarse a la sociedad, puede volver con su familia, puede volver a casa. Esos datos nos ayudan un poquito a entender cómo estaba funcionando el contexto de lo que estamos leyendo. La historia de los 10 leprosos es una de las historias más cautivantes que tienen los evangelios. Y el único propósito por el que están allí es simplemente porque Dios quería enseñarnos a ser agradecidos. Desde esta historia yo quiero mostrarte 3 componentes del agradecimiento, o 3 cosas que debe tener cualquier persona que quiera ser agradecida. O tal vez si estés aquí hoy, entenderás no solamente que tienes que ser agradecido, sino cómo podría hacerlo.
A veces los pastores, los maestros, tenemos un problema. Siempre le decimos a la gente el qué, pero no el cómo. Le decimos que tienen que ser santos, pero no cómo tienen que ser santos. Les decimos que tienen que ser amables, pero no cómo tienen que ser amables. O les decimos que tienen que ser agradecidos, pero no cómo tienen que ser agradecidos. Sin embargo, yo quiero mostrarte en estos 3 componentes cómo tú puedes ser una persona agradecida. Y quiero mostrarte el primer componente de alguien que quiere desarrollar agradecimiento. La primera palabra es corazón. Corazón. En Lucas 17:15 dice, entonces, habla de 10 leprosos, pero dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Esto me llama la atención. ¿Saben por qué? Porque eran 10 leprosos, misma enfermedad, mismo problema, misma crisis, mismo milagro, pero distinta reacción. Uno reaccionó diferente. 9 no regresaron, uno sí. Y eso me lleva a la ineludible conclusión de que ser agradecidos no se trata de las circunstancias, se trata del corazón. La gente no es agradecida porque su corazón no anda bien. Y cuando uno elige no ser agradecido, el corazón se comienza a dañar, se comienza a podrir, nos corrompemos creyendo que todo es por nosotros y para nosotros. Uno de los pasajes en la Biblia, recuerdo, que describe de una manera muy clara el deterioro, la putrefacción de la sociedad y del ser humano, es Romanos capítulo 2. Recuerdo que habla de gente que se volvió fornicaria, inmoral, y que la lista es interminable. Habla de un deterioro moral increíble. Sin embargo, cuando esa descripción comienza en el libro de Romanos, del deterioro de ciertas personas, comienza esa descripción con una parte que dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. ¡Wow! O sea, la putrefacción de nuestra sociedad, el deterioro de las personas, el deterioro moral, comienza con una pérdida del enfoque acerca de quién es Dios y de que todo se lo debemos a Él. Lo que más me llama la atención es que no eran personas que no conocían a Dios, sino que eran personas que conocían a Dios. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. A veces me pregunto qué triste debe haber sido para Dios que la gente que lo conocía no le glorificó ni le agradeció. Tiene que ver con el corazón. Por ahí comienza el deterioro de las personas. En la Biblia, debes saber, hay una espectacular historia acerca de un hombre que se llamaba Job. Se le destruyó la casa, se le incendiaron los negocios, se le murieron los hijos y lo único que le queda es la esposa, que no sé para qué le quedó, porque se le apareció y le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Mira tu situación. Pero, ¿sabes? Me gusta la reacción de Job, porque en medio de literal una desgracia, él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el Señor. Ahora, me gusta la Biblia porque es sincera. No te muestra un Job perfecto, te muestra un Job con las luchas internas. Si tú lees la Biblia, Job tiene 42 capítulos. Los 2 primeros hablan de la desgracia y el 1 de su victoria. Pero hay más o menos 39 capítulos en medio, lleno de preguntas dentro del corazón de Job. Pero me gusta porque hacia el final de la historia dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¡Wow! Yo tuve una pareja en la iglesia que pasó una desgracia hace un par de meses. Perdieron a su hija de 4 años por un tumor cerebral que le detectaron. La niña era el alma de los niños en nuestra iglesia. Y a todos nos afectó, pero no tanto como a ellos. Sin embargo, aún en medio de lo difícil que ha sido para ellos y de los conflictos internos que esta situación puede haber generado, ellos han aprendido a ser agradecidos con Dios.
Hace un mes más o menos, después de lo que vivieron, ellos aceptaron predicar en la iglesia porque son líderes y nos dijeron: pastor, queremos aún en medio de todo esto compartirle a la iglesia y enseñarles que su fe puede permanecer aún en medio de las tormentas. ¡Wow! Predicaron los dos al mismo tiempo. A veces uno se sentaba y se quebraba, ¿no? O nos mostraban lo difícil que había sido, pero en medio de todo, ellos no dejaron de ser agradecidos con Dios. No digo que sea fácil, fue difícil, pero había algo en ellos. ¿Sabes cómo se llama? Se llama corazón. El agradecimiento no tiene que ver con las circunstancias, el agradecimiento tiene que ver con el corazón. Porque yo veo 10 personas sanadas en esta historia, pero solo uno dando gracias. Misma enfermedad, misma sanidad, mismo milagro, misma crisis, distinta reacción. ¡Wow! ¿Por qué Job agradeció aún en medio de la desgracia que él estaba pasando? Y en la Biblia, al comienzo de cuando se escribe el libro, te da la explicación, porque dice que Job era recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía que ver con el corazón. Tu agradecimiento es una expresión de tu corazón. El apóstol Pablo, por ejemplo, considerado por los teólogos como el mejor imitador de Cristo de todos los tiempos, da testimonio de tener mucha prosperidad en algunos momentos, pero también habla de tener tiempos de escasez, como probablemente tú o yo en algún momento lo hemos pasado. Sin embargo, él siempre aprendió a dar gracias. ¿Y sabes? Hay un pasaje en Filipenses 4, versículos 11 y 12, donde el apóstol Pablo dice: pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¡Wow! Él dice: he aprendido, ¿ok? Esto se aprende. Uno puede aprender a ser agradecido porque tiene que ver con el corazón. Ahora, cuando Pablo dice: he aprendido a contentarme, tú pensarás que de repente él está escribiendo estas cosas o este libro desde una playa o desde Cancún o desde sus vacaciones. No, él está escribiendo desde una prisión, porque Filipenses corresponde a un libro que pertenece al grupo de las epístolas de la prisión. Pero aún en la prisión, aún en la cárcel, injustamente por predicar el evangelio, el apóstol Pablo aprendió a ser agradecido. El agradecimiento tiene que ver con el corazón, no con las circunstancias. Hay gente que para diciendo: yo no puedo ser agradecido porque usted no sabe lo que he vivido. Es que no tiene que ver con las circunstancias. Yo conozco un montón de gente que no tiene problemas en este momento, pero no son agradecidos. Y a veces solemos vivir la vida tan rápido que no nos damos cuenta de las cosas buenas que tenemos. La Biblia nos manda a ser agradecidos. A veces nosotros esperamos que en la iglesia alguien venga y nos anime para que seamos agradecidos. Sin embargo, yo no sé si sabes, pero hay un grupo de salmos en la Biblia que se conoce como los salmos graduales. ¿Alguna vez has leído uno de esos salmos y abajito dice salmo gradual? Dicen algunos que se llaman así porque ellos dicen que sentían alegría, gozo y cantaban alabanzas mientras iban al templo, mientras subían las gradas del templo. Por eso se les llama graduales. ¡Wow! O sea, para ellos no comenzaba la alabanza cuando el director de repente de la música agarraba un micrófono y decía: vamos a alabar a Dios, sino que ellos desde sus casas ya estaban agradecidos. No necesitaban un templo o una iglesia para desarrollar un corazón que le diera gracias al Señor. Porque el agradecimiento no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con el corazón. Independientemente de lo que podamos estar pasando, nosotros podemos ser agradecidos con Dios. Ese es el primer componente. El segundo componente se llama perspectiva. Perspectiva. ¿Qué es perspectiva? ¿Qué significa perspectiva, pastor? Significa punto de vista, otro ángulo desde el cual miras las cosas. Otra vez en Lucas 17:15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió.
wow, esto me llama la atención porque, ¿y los otros 9 no vieron que habían sido sanados? Yo creo que sí, pero de repente se emocionaron y más quisieron regresar a casa corriendo, ¿no? O de repente acelerar el proceso, ¿no? Y no devolverse a la persona que les había dado la sanidad. El leproso tuvo la habilidad para ver su situación anterior y ver su situación actual. Y a veces ese es el factor que desarrolla en nosotros gratitud. El vivir un poco más despacio la vida y prestarle atención a los detalles. Yo creo que los otros 9 estaban muy apurados. Yo creo que los otros 9 estaban muy acelerados. Yo creo que los otros 9 querían ir corriendo a casa y decirle a la esposa, mira, estoy sanado, y se olvidaron del que dio la sanidad. Y a veces necesitamos en la vida vivir un poquito más despacio. Hace unos meses a mí me dio una neumonía bacteriana por ingesta. Comí algo y una bacteria ingresó en mi cuerpo y me hizo un agujero de 2 centímetros en el pulmón. Yo terminé en el hospital. Sinceramente yo pensé que me iba a morir. Y me acuerdo que cuando salí de mi casa rumbo al hospital para que me internaran, recuerdo haber visto mi casa y haberme despedido de la oficina y haber dicho, wow, de repente no regreso. Yo pensé que me moría. Incluso le dije, Señor, mira, tú eres el jefe, tú mandas, así que si tú dices que nos vamos, pues nos vamos. Pero me hubiera querido quedar un poco más de tiempo en esta tierra. Creo que todavía tenía algunas cosas pendientes que hacer. Aparte, habían algunas personas que me debían plata y me hubiera gustado cobrarles, le dije. ¿Ok? Y entonces salí. Y eso es verdad, porque incluso yo le mandé, y está registrado en mi WhatsApp, le mandé unos mensajes de texto de WhatsApp a 2 líderes, a 2 ancianos de nuestra iglesia, 2 líderes importantes, y les dije, no sé, no estoy seguro, es probable que no regrese, no salga del hospital, y estas son las indicaciones de cómo debería funcionar la iglesia si en caso yo no volviera. Y ninguno de ellos me dijo, no, pastor, tranquilo, todo va a salir bien. Me dijeron, ok, no, amén. No, dije, vas. Okay. Y llegué al hospital. ¡Wow! Tú no te imaginas, no te puedo dar los detalles por el tiempo, pero era complicado, ¿no? Sin embargo, en ese hospital, en medio de tantas personas que estaban luchando por su salud, Dios me dio a mí la gracia de poder recuperarme en 5 días. Me devolvieron a casa en 5 días y me dejaron conectada a una intravenosa, a través del cual me siguieron suministrando medicamentos durante 15 días más. Todos los días venía un médico a inyectarme los antibióticos hasta que totalmente me recuperé. Pero cuando yo salí del hospital, comencé a ver la vida al revés. No todos los sueños que tenía, sino todas las cosas que de repente no había hecho. Y yo le dije a Dios, Señor, si me sacas de esta, yo voy a vivir al máximo. Y estando en el hospital, me escribió la hija del pastor Chuy. Ella no sabe, yo no le dije nada que estaba enfermo. Pastor, ¿qué tal? Estamos coordinando su visita a México, ¿no? Yo dije, la vida es una sola y estoy agradecido con Dios. En unos días seguro ya me van a quitar la intravenosa y voy a estar bien. Calculando el tiempo, le dije, ok, en agosto estamos allí. Pero ella no sabía que yo estaba todavía recuperándome. ¿Me entiendes? Y es por esa razón que en una semana prácticamente he predicado hoy día voy a terminar en la noche y en total van a ser 20 prédicas en una semana. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciéndole a Dios, yo estoy agradecido. Tal vez vivía tan rápido que no me di cuenta de algunos detalles. Hoy día respirar es un lujo. ¿Cuánta gente se muere por falta de oxígeno? Y nosotros respiramos a diario y no le dijimos a Dios, Señor, gracias por el aire que nos das. Hoy día realmente vivir es un lujo. Pero sabes, a veces tenemos que vivir un poco más despacio. Yo estaba viviendo tal vez muy rápido y recién en la cama de un hospital y recién en medio de una crisis pude valorar el estar sano. Yo no me había enfermado con nada, ni siquiera prácticamente ni había tenido COVID. Los médicos me hicieron 6 pruebas de COVID porque pensaban que yo tenía COVID y nada, ¿me entienden, no? Y en ningún momento le había dicho, Señor, gracias porque me guardaste o me libraste. Y sabes, a veces vivimos la vida así, vivimos muy rápido
y no le prestamos atención a los detalles y no comenzamos a mirar con más cuidado la vida para entonces decirle al Señor gracias. En la Biblia, una de las formas que Dios utilizó para desarrollar agradecimiento en su pueblo era una frase que siempre le decía: acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate de dónde te saqué. Hace un tiempo, retando a un muchacho en la iglesia que después de 14 años de estar hundido en las drogas pudo salir, llegó un momento de crisis en su vida en que él se sintió que no era muy útil para Dios. Y de pronto yo le dije: hey, un momento, ¿tú sabes de dónde Dios te ha sacado? ¿Cuántas personas quisieran salir de las drogas y tú tienes el privilegio, la gracia de haber salido 14 años en drogas? Yo te vi robando en las calles y hoy día estás en la iglesia y me estás diciendo que sientes que no puedes ser útil para Dios. Yo creo que tú estás viviendo muy rápido. Necesitas desacelerar un poco y darte cuenta lo bueno que Dios ha sido contigo. Tienes una historia que contar, una historia que yo no tengo. A veces el vivir tan rápido nos hace olvidar los detalles. Y el pueblo de Israel vivía tan rápido que Dios tenía que decirle constantemente: acuérdate de dónde te saqué. Dios instituyó algunos actos recordatorios para que nunca olvidemos de dónde Él nos sacó. Por ejemplo, la Santa Cena o la Cena del Señor. Cada vez que la celebramos, ¿qué recordamos? El amor de Cristo expresado en la cruz. En nuestra iglesia la practicamos todos los meses. Cada primer miércoles del mes la iglesia se reúne y celebra la cena. Y celebramos el grito de victoria cuando Jesús dijo en la cruz: consumado es, tus pecados han sido perdonados. Y Dios lo instituyó para que periódicamente lo hiciéramos, porque sabe que a veces nosotros solemos olvidar y por eso no somos personas agradecidas. Alguien dijo que el agradecimiento es una actitud, pero sí, una actitud resultado de desarrollar una perspectiva. La perspectiva es el punto de vista que tú tienes acerca de las cosas. Y el agradecimiento tiene que ver la habilidad para ver desde otro ángulo las cosas. El Salmos 34:1, el salmista dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuamente en mi boca. ¿Cómo hizo este salmista para bendecir a Jehová en todo tiempo, pastor? ¿No tenía problemas? Yo creo que sí tenía problemas. De hecho, tenía unos hijos que eran terribles, pero él aprendió a ver las cosas desde otro ángulo y ser una persona agradecida. Nosotros los seres humanos damos gracias cuando alguien hace algo bueno por nosotros. Entonces te invitan de repente unos tacos y tú dices gracias. Te abren la puerta del taxi para que subas y tú dices gracias. Pero ¿ha visto usted a alguien que alguna vez le metan un pisotón en el bus y diga muchas gracias? No, porque uno da gracias por las cosas buenas, no por las cosas malas. Es imposible dar gracias por cosas negativas. Uno solo da gracias por cosas positivas, a menos que le hayas encontrado lo bueno a eso malo que estás pasando. En la Biblia había un muchacho que fue vendido por sus hermanos, se llamaba José. 13 años de su vida lo malograron literalmente. Él tuvo que pagar muchas cosas por lo que hicieron sus hermanos al venderlo. Sin embargo, por esas cosas de la vida se volvieron a encontrar, pero ahora él ya no era un esclavo, porque lo vendieron como un esclavo, sino era el gobernador, el casi faraón de Egipto. Y cuando sus hermanos se acercan para pedirle perdón, él les dice algo. Él les dice: ustedes no me enviaron aquí, Dios me envió aquí. Lo que ustedes planearon para mal, Dios lo encaminó a bien. ¿Por qué dijo eso José? Porque él no hubiera conocido a Faraón si no se lo hubiera presentado un amigo que conoció en prisión, que era el copero del rey. Y ese amigo en prisión, José no lo hubiera conocido si su amo, que es Potifar, no lo hubiera mandado injustamente a la cárcel.
y él no hubiera conocido a Potifar si sus hermanos no lo hubieran vendido. Entonces él pudo decir, ustedes planearon mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Perspectiva, punto de vista. José no les dijo, ustedes me malograron la vida. Yo tenía 17 años cuando ustedes me vendieron y tenía muchos sueños, ahora tengo 30. 13 años me han malogrado de mi vida. No, él aprendió a ser agradecido y a encontrarle propósito de Dios a eso que estaba pasando. Entonces, ser agradecido tiene que ver con desarrollar la habilidad de encontrarle el lado positivo a las cosas negativas y entonces poder dar gracias. ¿Cuántos dicen amén? Yo fui diagnosticado, no sé, ya perdí la cuenta, deben ser creo 15 años, con una malformación arterial cerebral. Tengo unas venas en el cerebro que se han enredado, ¿ok? Y recuerdo que yo convulsionaba periódicamente y el médico me dijo, si tú no te operas, puedes quedar paralítico o parapléjico y tus convulsiones van a acelerar, podrían ser cada semana, ten cuidado, tienes que operarte. Y entonces yo le dije, ¿la operación es de riesgo? Sí, me dijo, te puedes morir. Entonces no me animó nada a operarme, ¿ok? Y yo dije, wow, eso está difícil. Y recuerdo que la placa de mi cerebro mostraba una mancha la primera vez que yo la saqué. Y me acuerdo que yo oré y ayuné con toda mi familia con la esperanza de que esa placa, esa mancha en la placa desapareciera. Y entonces recuerdo que estaba seguro de que iba a ser así. Yo decía, Señor, y cuando tú me sanes, entonces yo voy a enseñar la placa con la mancha que está ahí y esta placa nueva que me voy a sacar dentro de poco con una mancha que ya no está. Y voy a glorificar tu nombre. Y entonces me fui finalmente a sacar mi segunda placa y cuando me la entregaron, la puse a la luz, vi la mancha y la vi hasta más grande. Y entonces le dije, Señor, no entiendo. Y Dios me habló y me dijo, la fe es ver las cosas que no son como si fuesen o las que son como si no existieran. Quiero que aprendas a vivir con eso. Quiero que aprendas a vivir como si eso no existiera, ¿ok? Y wow, el médico me había dicho que yo no podía tener problemas. Y tengo como más de 300 problemas en la iglesia, que son los miembros que asisten a nuestra iglesia, ¿ok? Y me dijeron que, que tenía que llevar una vida tranquila y toda persona sabe que la vida de un pastor no puede ser tranquila, ¿ok? Y sabes, juego fulbito y hasta he hecho goles de cabeza, un campeonato lo ganamos con un gol de cabeza mío. Pero sabes, yo tuve que aprender a vivir con eso y aprender a ser agradecido. Tal vez eso que tengo, y gracias a Dios todo este tiempo he estado bien, aunque de cuando en vez por ahí me da un cortocircuito, pero sabes, yo he aprendido a ser agradecido con Dios y he aprendido a decirle, Señor, gracias por eso, porque tal vez eso es lo que me impulsa con todo mi corazón a poder servirte y a poder amarte. Si esa es la forma, amén. Y sabes, vivo feliz, vivo agradecido. Estoy casado, ¿ok? Y servimos junto con mi esposa al Señor con todo nuestro corazón. ¿Sabes por qué? No nos estamos quejando por eso que me pasó, sino que he aprendido a mirarlo de otro lado y a decirle a mi esposa, mira, es que tú no entiendes, si yo no tuviera esto, de repente no sería un pastor tan dedicado o tan esforzado o que ame tanto a las personas o que ame tanto a la gente. Tal vez no sería una persona que vaya tanto a los hospitales o tenga tanta compasión por la gente que lucha con su salud si es que yo no hubiera pasado esto. Dios tenía propósito, le encontré el propósito a esto negativo que me estaba pasando, le encontré lo positivo a lo negativo que me estaba sucediendo. Entonces el agradecimiento tiene que ver con perspectiva, detenerte un poco, caminar un poco más lento y desarrollar la habilidad para encontrarle lo bueno a eso malo que puedas estar pasando. Por último, lo tercero que tú puedes tener para desarrollar un corazón agradecido o para ser agradecido, uno era corazón, dos era perspectiva, tres es expresión. Expresión. Lucas 17, otra vez, versículos 15 y 16 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. La escritura dice que el leproso volvió glorificando a Dios a gran voz.
Y además hasta se postró en tierra, que no es arrodillarse, es tirarse rostro a tierra. Uno no puede ser agradecido internamente. Ese concepto no existe. El agradecimiento se expresa. Cuando nosotros hacemos un favor, un servicio a alguna persona, nunca podremos saber si esa persona está agradecida a menos que lo exprese. ¿Tienes un agradecimiento interno? Eso no existe. No tienes nada. Las gracias se expresan y en el caso del leproso, a gran voz. Hay un salmo, el Salmo 104, que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, porque las gracias son una acción. Y te dice hasta por qué. Dice: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Las gracias se expresan. Y cada vez que usted se relacione con Dios, sea agradecido. Pero quiero decirle algo: si el agradecimiento lo tiene acá adentro, eso no es ser agradecido. Las gracias se expresan, porque nunca Dios podrá saber que eres agradecido a menos que lo expreses. Lo expresamos con declaraciones públicas. Lo expresamos con manos levantadas cuando adoramos. Lo expresamos cuando ofrendamos. Lo expresamos cuando doblamos nuestras rodillas. Lo expresamos en un acto de amor a nuestro prójimo. Las gracias siempre se expresan. Yo recuerdo cuando recién comencé nuestra iglesia, comenzamos y no teníamos mucho para comenzar. Y siempre recuerdo que en el lugar donde yo trabajaba en un colegio, la directora del colegio, un día agarró y me dijo: yo quiero hacer una ofrenda para tu iglesia. Y recuerdo que en aquel tiempo hizo una ofrenda de $100. No era mucho, pero en aquel tiempo para nosotros que recién comenzábamos y éramos muchachos, eso era wow, ¿ok? Y yo estaba tan agradecido por esa ofrenda que esta señora había hecho, que redacté una carta, ¿no? Bien redactada, con mucho corazón, porque estaba agradecido, y se la llevé a su oficina y se la entregué. Cuando ella vio la carta, me mandó a llamar. Y yo entré a su oficina y ella me dijo: quiero hablar contigo. ¿Sabes? Me dijo: yo siempre he dado muchas ofrendas a muchas organizaciones e iglesias, pero es la primera vez que alguien me hace una carta de agradecimiento. Bueno, he tomado una decisión. Durante un año yo voy a enviar una ofrenda significativa a tu iglesia para que ustedes puedan seguir adelante con lo que Dios les ha encomendado. Todo por ser agradecidos. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos manda a agradecer. Te pierdes de mucho cuando no lo haces. Y sabes, tenemos que aprender a ser un poco más agradecidos. Tal vez alguno acá diga: bueno, pastor, yo ya sé que tengo que ser agradecido. Sí, pero yo aprendí que no sabes mucho hasta que lo haces, hasta que lo practicas. Para Dios solamente conoces lo que practicas. Para Dios solamente conoces lo que pones en acción. Entonces, ser agradecido es importante. Número uno, necesita corazón. No tiene que ver con las circunstancias, porque fueron 10 sanados, pero solo uno agradeció. Misma enfermedad, misma sanidad, pero solo uno agradeció. Entonces no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con el corazón. Tiene que arreglar su corazón para ser un poquito más agradecido. Lo segundo es perspectiva. Encontrarle lo bueno a lo malo que puedas estar pasando. Y decirle, y vivir un poco más despacio para mirar la situación desde otro ángulo, desde otro lado, y decir: ya encontré, Señor, gracias, muchas gracias. No entiendo todo, pero te puedo agradecer por esto que me está pasando. Y tercero, las gracias no son gracias si es que no se expresan. Siempre tenemos que expresarlas. No existe el agradecimiento interno, hay que sacarlo y expresarlo. Le cuento una historia para terminar. Dicen que hace mucho tiempo, en un reino distante, un monarca no creía en la bondad de Dios. Tenía, sin embargo, dice, un esclavo, un súbdito, que siempre le recordaba acerca de esa verdad.
En todas las situaciones, este súbdito le decía al rey: rey mío, no se desanime, porque todo lo que Dios hace es perfecto, Él nunca se equivoca. Y dice que un día el rey salió a cazar junto con su súbdito y una fiera de la jungla lo atacó. El súbdito consiguió matar al animal, pero no evitó que su majestad perdiese el dedo meñique de la mano derecha. El rey, furioso por lo que había ocurrido y sin mostrar ningún agradecimiento por los esfuerzos de su siervo para salvarle la vida, le preguntó a este: ¿y ahora qué? ¿Qué me dices? ¿Dios es bueno? Si Dios fuese bueno, yo no hubiera sido atacado y no hubiera perdido mi dedo. El siervo respondió: rey mío, a pesar de todas estas cosas, solamente puedo decirle que Dios es bueno y que quizá eso de perder un dedo sea para su bien. Todo lo que Dios hace es perfecto, Él nunca se equivoca. El rey, indignado con la respuesta del súbdito, mandó que fuese preso a la celda más oscura y más profunda del calabozo. Y después de algún tiempo, el rey salió nuevamente para cazar y fue atacado, esta vez, dice, por una tribu de indios que vivían en la selva. Y estos indios eran temidos porque se conocía que hacían sacrificios humanos para sus dioses. Inmediatamente, dice, después que capturaron al rey, comenzaron a preparar llenos de júbilo el ritual del sacrificio. Y cuando ya tenían todo listo y el rey estaba delante del altar, el sacerdote indígena, al examinar a la víctima, observó furioso y dijo: este hombre no puede ser sacrificado, es defectuoso, le falta un dedo. Y luego el rey fue liberado y al volver al palacio, muy alegre y aliviado, liberó a su súbdito y pidió que fuera a su presencia. Al ver a su siervo, le abrazó afectuosamente diciendo: querido siervo, Dios fue realmente bueno conmigo. Tú debes haberte enterado que justamente escapé porque no tenía uno de mis dedos. Pero ahora tengo una gran duda en mi corazón. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que tú estuvieses preso, tú que tanto lo defendiste? El siervo sonrió y dijo: rey mío, si yo hubiera estado junto con usted en esa casa, seguramente yo habría sido sacrificado en su lugar, ya que a mí no me falta ningún dedo. Por lo tanto, acuérdese siempre que todo lo que Dios hace es perfecto, Él nunca se equivoca. Dios siempre tiene lo mejor. Y creo que no hay momento más relevante para recordarlo que los tiempos que hoy día estamos viviendo. Tiempos de pandemia, tiempos de crisis mundial, tiempos inciertos para todos, aún para la iglesia. Pero son momentos en que aún, a pesar de lo que podamos estar pasando y de lo que podamos estar viviendo, podemos decir: Señor, enséñame a ser agradecido. Enséñame a ser agradecido. Y me acuerdo siempre que un viejo pastor me enseñó y me dijo: Marco, no reniegues por lo que no tienes y agradece a Dios por lo que sí tienes. Y créeme, me dijo, tienes muchas cosas que Dios te ha dado. Aprende a enfocarte en lo que Dios te ha dado y entonces decirle: Señor, muchas gracias y perdóname si no he sido tan agradecido, pero quiero desarrollar una nueva actitud hacia la vida. Y es más, Dios hasta te pide ser agradecido, ni siquiera por Él, porque tú crees que Él es más Dios porque tú le das gracias. No, el agradecimiento a quien bendice es a ti, a quien edifica es a ti, a quien construye es a ti, a quien hace una mejor persona es a ti, a quien beneficia es a ti. El agradecimiento no es por Dios, porque Él seguirá siendo Dios y seguirá sentado en su trono, le des gracias o no le des gracias, pero Él nos enseñó a ser agradecidos porque el agradecimiento siempre terminará bendiciéndote a ti. Y como dijo un predicador, la obediencia es el pretexto de Dios para bendecirte. La obediencia es el pretexto de Dios para bendecirte y Dios quiere seguir bendiciéndote y quiere seguir prosperándote y quiere seguir de tu lado, pero aprende a ser agradecido. Quiero hacer una oración. Padre, quiero agradecer por tu palabra y quiero agradecer por soltar algo significativo a nuestros corazones. Tal vez hoy viniste con un mensaje que sabemos que está en la Biblia, pero que por alguna razón y por vivir tan rápido no lo practicamos, no lo ponemos por obra. Perdónanos, Señor, y permítenos desarrollar un corazón más agradecido. Enséñanos a vivir un poco más despacio la vida y no tan acelerados, no tan desesperados, que nos olvidemos de algunos detalles y no le prestemos atención, como la vida, como la salud, como las fuerzas, como el tenerte a ti.
Enséñanos a ser agradecidos. No queremos ser como esos 9 que se emocionaron y no regresaron. Queremos ser como ese uno que humilde, que agradecido, volvió, se arrodilló, se postró y le dijo: Señor, muchas gracias por lo que hiciste. No sabes cómo estaba y me sacaste de esta. Señor, gracias por cada cosa que has permitido en nuestra vida. Y permítenos ser más fuertes como iglesia, y creemos que una iglesia siempre será más fuerte si es más agradecida, porque por ende será siempre más bendecida si lo es. Bendecimos esta palabra y oramos que quede grabada en el corazón de cada persona que la escuchó, no solamente que tiene que ser agradecido, sino cómo tiene que serlo. Te bendecimos en esta mañana y te glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.